Proceda a dar lectura de la moción. Con su autorización, señorita presidenta, memorando número AN-CTPC-2024-0493-M, Quito, Distrito Metropolitano, 30 de septiembre de 2024. Para señor Magíster Henry Fabián Cronfle Cosaya, presidente de la Asamblea Nacional. Asunto: moción para la aprobación de la resolución referente al informe de cumplimiento de la resolución RL-2023-2025-054 del Pleno de la Asamblea Nacional. De mi consideración, en referencia a la continuación de la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional número 950, convocada para el 30 de septiembre del 2024 a las 12:45, la cual establece como punto del orden del día informe de cumplimiento de la resolución RL-2023-2025-054 del Pleno de la Asamblea Nacional relacionado con el seguimiento de las acciones realizadas por el Gobierno en torno a los eventos ocurridos en el Cantón Alausí y sus resultados, y de conformidad con el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito presentar la siguiente moción: aprobar la resolución referente al informe de cumplimiento de la resolución RL 2023-2025-054 del Pleno de la Asamblea Nacional, anexa al presente documento, con sentimientos de distinguida consideración. Atentamente, Magíster Patricio Alberto Chávez Zavala, presidente de la Comisión Especializada Permanente de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. Me permito leer la parte resolutiva de la misma. Artículo 1. Aprobar el informe de cumplimiento de la resolución RL 2023-2025-054 del Pleno de la Asamblea Nacional relacionado con el seguimiento a las acciones realizadas por el Gobierno en torno a los eventos ocurridos en el Cantón Alausí y sus resultados, al amparo de las siguientes conclusiones. 1. Durante las comparecencias en esta comisión, las autoridades denotaron un desconocimiento de la normativa vigente sobre la prevención y gestión de riesgos y desastres. Las autoridades del Ejecutivo han reconocido en varias comparecencias que no han articulado o realizado una hoja de ruta para realizar acciones de prevención de riesgos y desastres, porque todavía se encuentran socializando la nueva Ley Orgánica para la Gestión Integral de Riesgo y Desastres, publicada en el Registro Oficial Suplemento 488 del 30 de enero del 2024. En las comparecencias no se evidencia el papel que jugó el Gobierno para evitar el deslave del 26 de marzo del 2023, teniendo en cuenta que días previos habían declarado de emergencia de la zona producto de las lluvias. 2. La Secretaría de Gestión de Riesgos debió realizar un monitoreo adecuado en los gobiernos autónomos descentralizados municipales y o parroquiales, así como también en la provincia de Chimborazo, a partir de la declaratoria de emergencia de vialidad en la zona de Alausí y posteriormente después del aluvión de marzo del 2023. No obstante, esta entidad, como órgano rector del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, no tuvo un accionar adecuado. Existe omisión en la actuación inmediata con la conformación de los COEs provinciales, Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional, o la activación del COE Nacional Centro de Operaciones de Emergencia para mitigar los efectos negativos de los hechos citados en Alausí, lo cual podría generar posibles responsabilidades civiles y penales. En cuanto a las responsabilidades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cabe señalar que desde el 26 de marzo del 2023, tanto en los gobiernos de Guillermo Lasso y Daniel Noboa, los titulares del Ministerio de Transporte y Obras Públicas no realizaron las acciones idóneas tendientes a buscar la rehabilitación de la vía E35 y por lo tanto incumplieron funciones expresas establecidas en la Constitución. 4. En materia de salud, se evidenció un impacto a la estructura básica hospitalaria y a la capacidad de respuesta por parte de las autoridades sanitarias a partir de los hechos del 26 de marzo del 2023. En especial, hay evidencia de que el Hospital de Alausí, que es un edificio patrimonial, sufrió afectaciones a partir del deslizamiento de tierra y agravó aún más las deficiencias que ya enfrentaba en su débil estructura. La construcción de un nuevo hospital aún no se concreta pese a los ofrecimientos del Ministerio de Salud. Se advierte que la fuerte necesidad de apoyo y suministro de atención a la salud psicológica a la población de Alausí, que no han atendido el Ministerio de Salud. No hay evidencia de que haya hecho un mapeo o segmentación poblacional para determinar cuáles grupos de atención prioritaria quedaron en mayor situación de vulnerabilidad sanitaria por este evento en Alausí, o cuáles programas o medidas específicas se han implementado con estos grupos. 5. En materia educativa, no hay evidencia de que el Ministerio de Educación haya ejecutado acciones para superar los problemas estructurales de las edificaciones de las unidades educativas afectadas. No se ha iniciado un proceso de renovación de la infraestructura desde el gobierno del expresidente Guillermo Lasso hasta la actualidad, porque no tienen delimitado el polígono de riesgo. Por ello, no existe una planificación para construir, ampliar y mejorar la deteriorada infraestructura educativa en Alausí. Hay algunas instituciones educativas que permanecen sin operar y el Ministerio de Educación no han suministrado información completa al respecto. La conectividad tecnológica en algunas zonas de Alausí es prácticamente nula, o que obstruye los procesos de educación, dificulta el monitoreo y el seguimiento a estudiantes. Tampoco hay evidencia de que estén
ejecutando programas post-desastre para aumentar la política educativa en el sector y disminuir la tasa de deserción escolar. 6. En materia de vivienda, pese a que la empresa pública asignada para la construcción de las casas tiene el presupuesto asignado, el proyecto se encuentra paralizado debido a que los terrenos donde se iba a construir pertenecen a la empresa petrocomercial y no es factible para problemas geológicos a pesar de que ya se realizaron los estudios de suelo. 7. En cuanto a los recursos para los afectados del aluvión del 26 de marzo del 2023, el Ministerio de Economía y Finanzas no suministró ningún dato verificable que se haya destinado recursos de la recaudación del IVA para efectos de la rehabilitación vial de Alausí. 8. En cuanto a la rehabilitación y operación del ferrocarril, hasta la fecha no se evidencia que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas haya finalizado la transferencia de competencias hacia el gas municipal de Alausí para la operación del tren turístico. 9. Hay una evidente infracción del gobierno del expresidente Guillermo Lasso y del actual gobierno de Daniel Noboa para efectuar acciones que garanticen los derechos de los ciudadanos de Alausí. Las mesas de trabajo convocadas en relación con las acciones ejecutadas frente al deslizamiento del Cantón Alausí no tuvieron ningún resultado. Artículo 2. Disponer el cumplimiento de las recomendaciones incluidas en el informe de cumplimiento a la resolución RL-2023-2025-054 del Pleno de la Asamblea Nacional que corresponde a 1. Declarar el cumplimiento de la entrega de la información y de las funciones de socorro y mitigación que corresponde desde el 26 de marzo del 2003 a los titulares de las carteras de la Secretaría de Riesgos, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Ministerio de Educación en relación al deslave que conmocionó a Alausí, que dejó como resultado la muerte de los pobladores de dicho cantón, la inhabilitación de las vías de acceso y la vulneración de los derechos de los ciudadanos de dicha localidad e iniciar el proceso establecido en los artículos 75 y 76 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa contra dichas autoridades. 2. Exigir a la Secretaría de Gestión de Riesgos que en el plazo máximo de 15 días contados desde la aprobación de esta resolución presente ante la Asamblea Nacional un cronograma detallado para la mitigación de los riesgos y amenazas actuales en el Cantón Alausí. 3. Solicitar a la Defensoría del Pueblo que active el mecanismo de seguimiento para la protección de los derechos humanos de las personas de atención prioritaria en el Cantón Alausí para el seguimiento de la presente resolución, para lo cual deberá presentar un informe mensual de cumplimiento a esta Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social. Exigir al Ministerio de Salud Pública que en el plazo máximo de 15 días contados desde la aprobación de esta resolución presente un programa de atención de salud mental en el Cantón Alausí con especial énfasis en los niños, niñas y adolescentes. 5. Exigir al Ministerio de Salud Pública que en el plazo máximo de 15 días contados desde la aprobación de esta resolución presente un informe pormenorizado y detallado sobre el estado de la contratación para la construcción del nuevo hospital de Alausí, de los montos asignados para su construcción y el detalle pormenorizado de las acciones que ha realizado para el inicio de esta obra. 6. Exigir al Ministerio de Transporte y Obras Públicas que en el plazo máximo de 15 días contados desde la aprobación de esta resolución presente un informe pormenorizado y detallado sobre el estado del traspaso. Disposiciones generales. Primera, disponer a través de la Secretaría General de la Asamblea Nacional en el plazo máximo de 5 días contados desde la aprobación de esta resolución se notifique con el contenido de la misma a la Fiscalía General del Estado y Contraloría General del Estado para que en el ámbito de sus competencias y facultades inicien el proceso que correspondan. Segundo, disponer que a través de la Secretaría General de la Asamblea Nacional en el plazo máximo de 5 días contados desde la aprobación de esta resolución se notifique con el contenido de la misma a la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político a fin de que inicie el juicio político contra el exministro de Transporte y Obras Públicas del gobierno del expresidente Guillermo Lasso, César Ron Hervas, y el actual ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque Núquez, por incumplimiento de funciones en el ejercicio de sus cargos de conformidad con el artículo 131 de la Constitución de la República por la especial desatención del sistema vial del Cantón Alausí, la provincia de Chimborazo, que ha causado aislamiento social y económico. Disposición final única. La presente resolución entrará en vigor a partir de su aprobación por la Asamblea Nacional, dada y suscrita en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 30 días del mes de septiembre del 2024. Hasta ahí la lectura de la resolución presentada en la moción. Consulto si tiene apoyo la moción. Por favor, tome registro. Con su autorización, señorita presidenta. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, notificar a esta secretaría o los técnicos asignados. Gracias.
Desde la presidencia de la Asamblea Nacional y también todos quienes conforman esta legislatura, los asambleístas que están aquí presentes, queremos darles la bienvenida a los representantes de los consejos estudiantiles que nos acompañan el día de hoy en las barras altas, a los representantes de la Unidad Educativa Santa Cruz de la Providencia de Fe y Alegría, a la Escuela San Ignacio de Loyola, al Colegio San Ignacio de Loyola, a la Unidad Educativa Emaús, a la Unidad Educativa Maue, a la Unidad Educativa Santa Teresita del Valle, a la Unidad Educativa Cardenal Espíndola, a la Escuela Los Cardenales, a la Unidad Educativa Carlos Ponce Martínez, a la Escuela Eduardo Carrión Eguiguren, a la Unidad Educativa Daniel Cipone, a la Escuela Santiago Apóstol, al Colegio Fraternidad y Servicio, a la Unidad Educativa La Dolorosa, a la Unidad Educativa Gonzalo Cordero. Bienvenidas y bienvenidos, nos honran con su presencia aquí en la Asamblea Nacional. Un aplauso para los distinguidos alumnos que están aquí acompañándonos el día de hoy. Cierre, por favor, el registro. Con su autorización, señorita presidenta, me permito informar que contamos con 105 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por el asambleísta Patricio Chávez. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto.
Por favor, cierre la votación. Con su autorización, señorita presidenta, señor operador, presente resultados. Me permite informar que contamos con 82 votos afirmativos, 21 negativos, 0 blancos, 2 abstenciones. La moción presentada por el asambleísta Patricio Chávez ha sido aprobada. Por favor, señorita secretaria, certifique si existe algún